Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Tratando de llegar al fin de esta jornada, nosotros como siempre aquí en nuestra casa, en Canal 11, agradeciendo a quienes nos acompañan, a quienes nos visten, a quienes están para que cada uno, cada día, cada entrega esté un poquito mejor. Bueno, ahí está el agradecimiento. Son protagonistas también de este debate y en esta jornada que está terminando de una semana complicada, puede ser complicada, o digamos que nos pesan demasiado las responsabilidades, vamos a permitirnos hablar de lo que nos pasa, hablar de nosotros. ¿Tenemos estrés de pánico? Y sí, tenemos estrés de pánico. Nos sentimos asfixiados, nos sentimos cansados. Nuestros hijos están raros, están sensibles, han perdido el habla, tienen dificultades en la socialización. Esto se está viendo mucho, incluso en las adolescencias y en los estamentos universitarios. Ese fue el disparador de hoy, lo que nos llevó a hacer una mirada que no quisimos que fuera clínica médica exclusivamente. Quisimos mirarla desde los distintos espacios donde llegan las personas a pedir ayuda, asesoría, la consulta. Por eso también vamos a hablar de arte como esa herramienta propositiva de que nuestros niños, niñas, nuestras infancias expresen lo que les está pasando, si es que tienen dificultades en el habla. No se lo pierdan esta hora riquísima en contenido. Vamos a saludar a quienes ya están en piso. Estamos hablando con el doctor Carlos Berbara, médico psiquiatra, director general de salud mental. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Desde aquella pandemia a esta realidad. Sí. Y seguimos tratando de ayudar. Y seguimos tratando de ayudar. Y seguimos, vos me decías esto de empezar a encontrar caminos, hablarlo, encontrar recursos sería más o menos. Sí, la importancia de lo que vos estás proponiendo acá, de no dejar de hablar de nuestras dificultades. De no dejar de hablar. Por eso estamos con Mabel Soria, artista plástica. Ella es directora de Da Vinci, Estudio Atelier. Mabel, trabajás con niños, adolescentes, pero me decís, a mi atelier van hasta adultos mayores, con esto de las ganas de encontrar compañía y ese nexo con la comunicación de lo que nos pasa. Sí, hola Claudia, ¿cómo estás? Sí, al atelier acuden desde niños hasta niños de 80, les digo yo. Ajá. Porque en realidad todos van con la necesidad de compartir primero con los pares, porque eso es fundamental, y de poder expresar sensaciones que sienten y no las pueden expresar con palabras. Y otros simplemente por el hecho de que, bueno, quiero hacer algo que de repente en su momento no lo hice y hoy es el momento de hacerlo. Y algunos buscando una guía, pero inconscientemente todos estamos buscando eso de poder expresar lo que pasa dentro nuestro y que por ahí con palabras no lo podemos expresar. Es como que llega gente, llegamos todos, porque digamos yo también hago talleres de arte, como vínculo de encontrar esa canalización. Es como que nos pesa el día a día, ¿no? Es como que necesitamos descansar un poquito con la planta, un poquito con el arte. Claro, necesitamos ese tiempo para nosotros y ese tiempo de permitir que nuestro ser interior pueda relajarse. ¿Sí? Entonces el arte, en este caso el arte pictórico o las manualidades o lo que fuera, cuando hablamos de arte tenemos que hablar de arte en todos los sentidos, ¿no? Sí. O sea, la danza, la música, el canto, todo. Como vehículo canalizador. Como vehículo, ya vamos a avanzar en eso cuando empecemos el desarrollo, porque está Manuel Nesa, es psicólogo, especialista en psicoanálisis con niños, es jefe del Servicio de Salud Mental en el Hospital Materno Infantil San Roque. ¿Cómo andamos? Exactamente, ¿cómo te va, Claudia? Pero bien, una manera de empezar a asomarnos para la mayoría que no tenemos contacto con esa realidad a diario que tienen ustedes cuando van allí mañana tras mañana en el San Roque, una terapéutica que no es nueva y que ha tenido distintos ciclos, algunos más, otros menos. ¿En qué ciclo estamos ahora? ¿De los más sensibles o de los menos sensibles? Bueno, recibimos en realidad una gran cantidad de demandas, una población muy grande. El hospital de niños no es solo un hospital de niños, sino que también recibimos mujeres gestantes, así que tenemos toda una población muy grande, hasta la adolescencia, hasta los chicos que tienen 15 años prácticamente. Entonces es muy variada la demanda y la forma en que respondemos a esa demanda. Y lo que sí hemos visto es que en estos últimos años y lógicamente después de
de toda la situación de pandemia que atravesamos. Se han como ido perfilando ciertas consultas, cierto tipo de consultas, ha incrementado un poco la demanda en los adolescentes, crisis que antes no se veían tan frecuentemente, han aparecido en edades más tempranas, en la adolescencia temprana, en la pubertad, que antes se esperaban un poquito más adelante. Entonces, ahora dentro de un hay... ratito me las vas a describir, ese concepto de crisis de adolescentes, crisis en las adolescencias tempranas. Y bueno, ustedes saben, sí, atravesamos una pandemia. ¿Fue inocuo a nuestro espíritu? No, porque tuvimos que aprender a manejarnos en crisis, a manejarnos con los miedos, un montón de cosas. Voy a saludar porque ya me está, creo que me está escuchando, Marcela Analía Retamoso, médica pediatra, especialista en medicina comunitaria. Ella está en línea, ¿me estás escuchando? Hola Claudia, sí te estoy escuchando. Ay, re buena recepción, te escucho perfecto, ¿eh? Bueno, me alegro. Bueno, ella está en un centro de salud, nos hemos comunicado más de una vez allí en Colonia Avellaneda, donde en algún momento hablábamos de que el centro de salud habilitó, y aquí ya empiezo a habilitar la ronda de preguntas, un espacio para escuchar a jóvenes y adolescentes ante esa situación de los sentimientos, de la salud mental, que sea angustia o sea falta de resolución de conflictos, se tornaba preocupante, ¿verdad, Marcela? Sí, bueno, nosotros estuvimos viviendo ya desde el 2020 hasta la actualidad una situación de estrés crónico que a veces en el ser humano es muy difícil de manejar, como vos decís, las emociones. En el centro de salud tratamos de organizar, tenemos un equipo de salud mental conformado por 3 psicólogos y un psiquiatra, en el cual se habilitaron admisiones, en el cual los profesionales daban los turnos y de acuerdo a la urgencia del caso se les daba primero o más adelante. Y bueno, lo que se observó que se desbordaron, los turnos no dan abasto, el equipo es muy sólido y tiene muchas ganas de trabajar, pero no obstante eso es muy complicado. Exacto. Este estrés crónico, si tuviéramos que pensar en una franja etaria que mayor demandó, ¿en qué franja etaria me lo ubicarías? ¿O si fue parejo en todas las edades? No, fue más incrementado en la etapa joven. 18, 30 años fue mayoritariamente el que más efecto tuvo. ¿Crisis de pánico, crisis de angustia? Sí, él empezó con un síndrome de la cabaña por el COVID, con un gran temor. Después que pasó el COVID vino todo lo que fue la crisis económica y financiera con escasa perspectiva, y los chicos como que se refugiaron mucho en el celular. Y las redes sociales sabemos que no son buenos contenedores. No. Claro, exactamente, porque están ocupados en mucho la imagen, en lo que se observa que a veces no es real, diríamos, vemos chicos con filtros, estos filtros a los chicos los angustia mucho, sí, porque no se ven como se ven en las fotos los influencers, y eso les ocasiona mucha ansiedad, depresión y trastornos de la imagen que lleva a trastornos alimentarios, también hemos visto. Marcela, hagamos una pausa en esa foto que pintaste perfectamente bien. Yo la quiero abrir un poquito con Carlos Verbar aquí, también con la artista plástica, para saber, estábamos hablando de una realidad de Colonia. Dentro de un ratito vamos a tener otra especialista que está en Colonia también y que ha escrito libros sobre lo que nos atraviesan a las juventudes, ¿no? Carlos, viste lo que nos pintaba, el panorama que pintaba en Colonia Avellaneda, con algunas similitudes con lo que ustedes veían, con las recepciones que tuvieron. Bueno, sabimos que a Salud habilitó un dispositivo de consultas. Digo, esa foto que nos acaban de dar, ¿tiene su correlato acá y en el resto de la provincia? Sí, claramente sí. Lo que manifiesta Marcela es lo que estamos viendo a lo largo y lo ancho de nuestra provincia, y los datos estadísticos también reflejan esa realidad a lo largo y a lo ancho del país. Fue así que a partir de esa visión, de ese diagnóstico epidemiológico, del incremento de situaciones que llegaban a nuestras guardias, a nuestros hospitales, a nuestros servicios o al primer nivel, como recién destacaba la colega,
fue necesario reforzar nuestro sistema sanitario en cuanto a una disposición de escucha atenta y coordinación de acciones. Por eso se habilitó la línea 0800 777 2100, que es una línea atendida por profesionales de salud mental 24 horas, de lunes a lunes, que recepta situaciones críticas en aquellas personas que a veces no pueden acudir al efector sanitario más cercano o requieren desde su domicilio alguna contingencia o algún acompañamiento. Y no solo se ofrece una primera escucha con una primera atención en salud mental, sino una coordinación inmediata en el caso que requiera una atención presencial en su domicilio o en el centro asistencial. Y en esto de los primeros síntomas, de decir, tengo que pedir ayuda, van a un atelier, van solos, van sus madres, van sus parientes más cercanos, van sus amigos. ¿Cómo tomás contacto con la realidad de niños que, y vamos a hablar de la primera infancia, ¿no? Vale. Que tienen necesidad o dificultad para expresar lo que les está pasando? ¿Cuándo empezó a aparecer en tu atelier? Sí, en el caso nuestro, yo tengo atelier de niños. En realidad los chicos llegan por iniciativa de los papás. Generalmente no llegan con el diagnóstico de algún problema de este tipo, ¿no? Sino que cuando empezamos a trabajar con el niño es donde uno, observando, se empieza a dar cuenta en su forma de expresión por un lado y su falta de expresión por otro, porque generalmente post pandemia lo que nos encontramos fue que hubo en los chiquitos de primera infancia dificultad para modular, dificultad para poder hablar y expresar lo que quieren decir. Entonces, ¿en qué se incrementa la observación ahí? De que el niño comienza a trabajar más la gráfica y, por ejemplo, yo he llegado a tener en 2 horas que están conmigo 80 trabajos de niños Como 80 dibujos de un solo niño. Ajá. O sea, necesidad de La expresarse. necesidad terrible que tienen de poder expresar lo que sienten, que no pueden hacerlo de otra forma. Y bueno, acá, ¿qué decimos de eso? Una primera manifestación, porque de eso estamos hablando, los caminos que nos dicen un algo, ¿no? Sí, nosotros hablábamos antes que en realidad estamos muy cerca, digamos, de esta forma de expresión. Nosotros al trabajar con niños, la expresión gráfica, la expresión plástica en general es como una herramienta fundamental, sobre todo cuando, como decía recién, el lenguaje está por algún motivo, o la palabra está por algún motivo interrumpida o dificultada. Lo que hemos visto o lo que vemos últimamente es que los adultos jóvenes que son padres, les cuesta hacer circular la palabra, les cuesta poner en palabras la problemática y el niño expresa todo el tiempo. Si no es escuchado de una manera, lo hace de la forma que pueda, digamos, siempre está expresando, con su movimiento. Por ahí vemos niños que se mueven mucho y pareciera que no paran de moverse y en realidad están expresando situaciones que les están pasando. Eso es la ansiedad. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad en niños? Nosotros no nos gusta poner diagnósticos como etiquetando al niño o porque se mueve mucho o porque habla poco o porque no logra determinado estándar establecido, sino que preferimos acercarnos y ver, digamos, si un niño se mueve mucho, algo nos está queriendo decir. Fundamentalmente es esto, si un niño hace 80 dibujos sin parar, algo nos está queriendo decir y no lo está pudiendo poner en palabras. Y no hay un adulto ahí que pueda resignificar o que pueda acompañar eso y decir, bueno, me estás queriendo decir tal cosa. Entonces, muchas veces lo que vemos es mucho susto, mucha alarma entre los adultos, porque no saben, cuando se encuentran con estas situaciones, no saben cómo hacer. Entonces, todos venimos y a todos nos atravesó toda esta situación que vivimos en la pandemia y la pospandemia, obviamente, y eso ha dejado huellas y ha dejado formas y modos que a veces en algunos casos se han intensificado y entonces por ahí la circulación de la palabra se ve más impedida, se ve favorecida la cultura más de la imagen inmediata y cambiante todo el tiempo, entonces poder detenerse, escuchar, ver, entender lo que un niño está manifestando con toda su cotidianidad, no solamente con lo que puede o no puede decir, digamos. Un niño expresa de muchas formas. ¿Qué dato? Sí, te escucho. Perdón, lo importante por ahí me parece es recalcar esto, que hay métodos simples
que nosotros como profesionales, yo me refiero al arte porque es lo que hago, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, yo noto que los niños llegan con un terrible estrés a la clase, que vienen de 80.000 actividades que tienen, ¿sí? Que van a natación, que van a básquet, que vienen a veces de una escuela de horarios corridos, que terminan, las niñas son, creo, que terminan a las 3, 4 de la tarde, de ahí pasaron al deporte, y del deporte viene papá, los deja y me lo deja en el atelier, y el chico viene exhausto. Entonces los papás me dicen después, che, te tomaron como la abuela vos, porque claro, porque yo le digo, bueno, llegaron cansaditos, no importa, ¿estás cansado? Ay, señor, ¿me puedo sacar la zapa? Sácatela. Claro. ¿Me entendés? Encontrar el espacio de contención. El espacio de contención. Contención social ahí también. Yo traje para compartir, bueno, ¿quieres que te haga una leche? ¿Quieres un chocolate? O sea, la atención y que el chico esté contenido, que tenga que vea que el adulto le da ese tiempo y que lo observa y que lo ayuda un poco a desmembrar toda esa ansiedad que tiene. Yo quiero ir retomando las dos devoluciones que me hacen. Carlos, el tema de algo nos está diciendo los chicos y el miedo del adulto de tomar acuso de recibo de eso, ¿no? Que también debe ser fuerte. Sí. Es fuerte porque sucede generalmente con los niños de cercanía, con los hijos, con los sobrinos, con los alumnos, en los cuales uno deposita mucho afecto, cariño, necesidad de contención y acompañamiento. Por lo tanto, puede ser que lo primero que surja sea temor, miedo, pero ese tiene que ser un temor que ponga en funcionamiento un motor de ocupación. O sea, tiene que ser más que un temor, transformar esa palabra en una señal de alerta o en un llamado de atención para ocuparnos, para estar allí como adultos responsables, pero a la vez desde esta perspectiva, una responsabilidad hacia la minoridad desde la contención, desde el afecto y desde la ternura. Ahí estamos viendo un esquema de los flyers que supongo que es con lo que ustedes trabajan en el equipo interdisciplinario también. De esto sí se habla. La primera frase que me detengo, porque creo que tiene que ver con esto. De esto sí se habla. El valor de esto sí se habla. Sería una cosa así. Sí, del malestar, por más profundo que sea. En esos flyers trabajábamos la prevención de la ideación o la conducta suicida. Situaciones y condiciones por las cuales todos hemos atravesado, todos hemos pasado, todos nos hemos encontrado en un momento de nuestras vidas en una especie de callejón sin salida, donde creíamos que nuestra trayectoria histórica vital no tenía una conducción posible, no tenía un camino para sostener y seguir. Por lo tanto, es necesario también hablar desde esa experiencia, poder decirle a ese otro, que en la mayoría de los casos es un joven o un menor de edad, que uno como adulto también atravesó esas condiciones, esas situaciones, y hoy estoy aquí para escucharte, a ver de qué modo vos la estás transitando. Y la contención de que hablabas vos, me parece, tiene que ver también con lo afectivo, ¿no? La necesidad de que el círculo, más allá de la actividad, de la ocupación, y que esté aprendiendo o haciendo algo útil mientras papá o mamá trabaja, o el entorno familiar donde esté siendo formado, como que no lo sobrecargue, no sé cómo expresar, encontrar la palabra adecuada, porque no es fácil comprender esto y mucho menos encontrar las herramientas delicadas. Y vuelvo nuevamente a Colonia Avellaneda y digo, Marcela, cuando ustedes empiezan a sugerir programas, talleres, conversatorios, ¿cómo les fue? Bueno, nosotros tenemos en Colonia Avellaneda el programa EñA, que está a cargo de una asistente social, Adriana Moix, que tiene mucha llegada a las escuelas. Al llevar la problemática de lo que significa el cuidado del cuerpo y de otras temáticas con respecto al cuidado de salud sexual, también se habilitó la escucha para otras situaciones, por ejemplo, de bullying, de ideaciones suicidas. Y bueno, nosotros lo que notamos mucho que estaban hablando es lo perdido que están los adolescentes en las redes sociales, porque uno cree que estando en la casa los chicos están contenidos, pero en realidad si nosotros tenemos que hacer un control o un acompañamiento de lo que se está visualizando en las redes. Nosotros notamos muchos chicos con ansiedad
Sabemos que el estímulo-respuesta que producen las redes sociales es el sistema que utilizan las drogas en el cerebro. Estamos creando adictos si no controlamos el tiempo que un menor puede estar adelante del celular. En el caso de los niños más chicos, las alertas que nos da la cotidianidad. Exacto. Los mismos chicos a veces la ansiedad la manifiestan comiendo, por eso vemos tanta obesidad en los niños, y en los chicos más grandes el aislamiento y los trastornos alimentarios. Por eso es tan importante el poner en palabras todo lo que el chico está sintiendo, porque la niñera electrónica, es lo que le decimos a los padres, se paga tarde o temprano, se paga con mucha depresión en la juventud. Por eso hay que acompañar, tratar de que los chicos socialicen. La pregunta que siempre hacemos es, ¿tiene amigos? Esa pregunta tan sencilla es la que a nosotros nos da un índice de sanidad en un niño y en un joven. Tiene amigos, mirá qué humano, qué humano la frase con la que estás pintando el punto de encuentro. ¿Tiene amigos? ¿Tiene amigos? ¿Tiene amigos? Digo, no tenga amigos, lo estoy hablando acá también con la gente del panel para que vayamos intercambiando, porque voy nuevamente al doctor Nessa y yo le pregunto, cuando hay un equipo que está mirando a los chicos, vuelve a salir la palabra trastorno de ansiedad, vuelve que es un niño que está en una franja etaria. Recién cuando empezábamos el programa hablabas de crisis, de adolescencias que se adelantan. A ver, trabajemos un poquito de eso. Claro, porque digamos que es un periodo donde aparecen crisis, donde es normal que aparezcan crisis y en ciertos momentos es muy sensible a la cuestión social, la reacción de los niños. Entonces uno tiene que estar alerta a esas reacciones que van apareciendo. Nosotros vemos, sí, situaciones donde aparece ansiedad, donde aparece dificultad para organizarse, y entonces uno tiene que poder, esto que decíamos antes, de poder dar un espacio de contención y de escucha atenta al otro que viene con esta necesidad, que no siempre se encuentra, digamos, no siempre lo pueden encontrar o no siempre tienen esa posibilidad. Entonces aparece como el primer momento, la primera respuesta es esta posibilidad de escucha, ¿sí? La posibilidad de escucha. Fíjate, y te pido un concepto quizás cerrado o simple. ¿Tienen amigos? Es complejo y digamos, es difícil generalizar, ¿no es cierto? El millón de amigos de las redes ya sabemos que no es. Que no son lo mismo que lo que nosotros entendemos como la posibilidad de interactuar con otro, de socializar, claro, de encontrarse con el límite, con el otro, y que el otro ponga límites o que frustre en algún punto. Entonces todo esto genera nuevos aprendizajes y nuevos modos de intercambio. Aparece sí cierta mixtura, digamos, como esto de tengo muchísimos amigos o muchísimos seguidores y pocos amigos o pocos lugares de socialización verdadera. Eso aparece también. Ahí está. Aparece esa palabra, tengo pocos amigos, o tengo muchos amigos o seguidores. ¿Cómo es el mundo que te pintan los que pueden hacerlo bajo la expresión? Claro. ¿O qué es lo que dibujan cuando...? Generalmente los niños chiquitos, los dibujos que más aparecen son los de las redes, o son los dibujitos que antes nosotros llamamos dibujitos animados, o son los anime, y se guían solamente por el celular. Y una de las cosas que yo tengo como norma es que el celular no entra con nosotros. Ajá. ¿Sí? O sea, el chico tiene que tratar de trabajar en forma lúdica, pero expresarse por sí mismo. ¿Y no te hacen así como un reparo? No, yo por ahí puedo haber alguno, pero con cariño y enseñando. Y cuando vos les mostrás a los chicos fehacientemente que lo que les está diciendo tiene un porqué, te escuchan. Ellos te escuchan y lo entienden. Yo creo que por ahí lo que pasa es un poco lo que decía él, que el adulto mayor, los mayores no podemos expresar exactamente con palabras cómo llegarle al niño para que entienda de que todo tiene un tiempo, sí, de que todo tiene un momento. El diálogo, y te veo asintiendo desde hoy, Carlos, el diálogo es ida y vuelta. El diálogo que es tan difícil, es difícil entre los adultos. Es difícil decodificar muchas cosas
de los niños, de las infancias en general y mucho más en la adolescencia y ya cuando entran a la universidad con todo un mundo. Y hay 1 o 2 generaciones que se le interrumpió la escuela secundaria y cuando quisieron ver ya estaban en una universidad. Digo, hay consecuencias. Sí, sí hay consecuencias y asentía por esto del universo de la comunicación. El Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos hace ya años tomó la decisión de incorporar a la formación de especialistas en salud mental, a las residencias interdisciplinarias en salud mental, que tenemos sedes en hospitales en Paraná, en Concordia, en Gualeguaychú, tomó la decisión de incorporar comunicadores sociales al sistema de salud de formación de especialistas en salud mental, justamente por esta dificultad, porque como adultos, como profesionales de la salud, estábamos perdiendo o nos notábamos con dificultades a la hora de poder comunicarnos con los usuarios, las personas usuarias de nuestro sistema, fundamentalmente cuando los conflictos venían más por el lado de la edad joven y los adolescentes. ¿Cómo llegarles? Y allí fue donde nos dijeron, bueno, ojo, no demonizar las vías tecnológicas de comunicación que los jóvenes y los chicos hoy manejan con absoluta habilidad y con sentido de pertenencia. Ahora sí, es para la salud mental de nuestros chicos indispensable a veces quizá entrar por allí para poder comunicarnos y aprender su idioma, pero también ofrecerles ámbitos que combinen. Bueno, vamos a la plaza también, porque allí en la plaza te vas a encontrar con tus amigos con los cuales te comunicas por las redes. Bueno, vamos al campito a jugar a la pelota, porque ahí te vas a encontrar con los mismos amigos que vos decís que tenés como 50 jugando a la Play o al sistema que digital que sea, ¿no? Pero vamos al campo de lo real también para que eso tenga un equilibrio. Si no, todo fundamentalismo, todo desequilibrio siempre va a ser disruptivo. Perfecto. Claro. Irene Fuch, me dicen que hace un ratito entró. Hola Irene, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estoy. Pero bien. Nosotros, bueno, ya hemos transitado casi media hora, donde hemos tratado de encontrarnos con esto, ¿no? ¿Qué nos está atravesando como sociedad, particularmente con un nivel de sensibilidad en las primeras infancias y en las adolescencias? Y bueno, Irene, en 2 palabras, porque vamos a hablar mucho más en el bloque que ingresa a continuación, la experiencia que has tenido en este trabajo que ha terminado también en un estudio y en un libro. Sí, en realidad vos fíjate que es la palabra la que va a interponer una ideación al acto, ¿no? La palabra tiene un poder inmenso, tanto a veces para bien como para mal, ¿no? A veces dicen que con la palabra uno puede hacer una violencia psicológica y verbal justamente muy fuerte. Entonces hay palabras que también tienen que contrarrestar y tienen que ser sanadoras. Y en este caso es muy importante esa palabra dicha frente a otro que pueda contener y que pueda resignificar esas palabras que se dicen. Y en este contexto, ¿no?, de la virtualidad, también es importante valorar, ¿no? Coincido que no hay que demonizar la virtualidad. En la época de pandemia, también trabajé desde el centro de salud de manera virtual, por una cuestión de salud de un familiar conviviente que no podía yo acercarme al centro de salud. Lo hice todas las atenciones posibles de manera virtual. A veces ni siquiera podía utilizar la videollamada porque las personas contaban con poca señal y nos quedábamos congelados y eso generaba más ansiedad porque estábamos esperando la respuesta. Entonces lo hacía telefónicamente, ¿no?, a través del WhatsApp, y que esta escucha desde el otro lado, respondiendo, conteniendo y reinterpretando, resignificando, fue muy importante. Irene, te propongo algo. Yo tengo que ir a la pausa ahora. Vamos a hablar de esto, de una palabra que te diga simplemente eso, te escucho, te escucho. Exacto. Te escucho, como si fuéramos una radio, como si alguien está mágicamente del lado de una línea telefónica, pero que te escucho con magia, te escucho no como un contestador, te escucho, la parte humana. Yo les voy a invitar a compartir ahora una pausa. Antes quiero compartir una buena noticia, porque un cliente nuestro está
de festejo, de grande festejo, porque en Centro Remis se está aproximando al pasajero 5 millones. 5 millones de personas trasladadas desde el teléfono. Por eso aquellos que llaman a Centro Remis y que sea el afortunado / afortunada de ser el pasajero transportado vía telefónica, se gana una cena en un reconocido hotel que está muy cerquita del Monumento de Urquiza. No se lo pierdan. Así como le digo, vos nos elegís, nosotros te premiamos. Con esta imagen nos vamos a la pausa. Hay sorteo, hay regalos. A todos los beneficios de Yapsernet, ahora le sumamos premios semanales. Logueate en Yapsernet y ya estás participando. Así de simple. Accede desde tu celular o PC a www.yapsernet.yapserseguros.com.ar. Yapsernet, la plataforma de autogestión para asegurados. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0254. Ahora podés seguir las noticias y toda la programación de El 11 desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o tablet. Buscá en la Play Store de tu móvil El 11. Instalá y disfruta toda la programación en vivo en alta definición, como si lo vieras en tu TV, pero en cualquier parte. Además, acceso directo a las últimas noticias de el11.com. También podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas. No te pierdas de ver El 11, estés donde estés, siempre. Quiero hablarle a todos los entrerrianos y entrerrianas que, como yo, viven, trabajan o estudian en nuestra provincia. Gustavo Bordet deja una provincia ordenada y en marcha, pero tenemos que ir por mucho más. Soy de acá, como vos. Viví siempre en Entre Ríos y me comprometo a trabajar con un gran equipo y todos ustedes para que la provincia dé el salto de calidad que necesita. Este domingo, acompáñame con tu voto. Entre Ríos, SAD. Beto Val, gobernador. Si buscas vestir bien en cada ocasión, Claro de Luna Indumentaria Femenina. Elegancia y distinción. Ropa sport, alto sport, noche y de ocasión. Claro de Luna Indumentaria Femenina. Andrés Pasos 250. Flota de modernas unidades. Autos que garantizan confort y seguridad. Una dedicada atención al cliente. Centro Remis. Todo lo que está bien para un buen viaje. Hoy les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Rogues de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Rogues. ENERSA te aconseja el uso responsable de la energía. Regula los aparatos de aire acondicionado en 24 grados. Por cada grado inferior a esa temperatura, el consumo aumenta en un 5 y un 7%. Estos son los tips de ENERSA para un uso responsable de la energía.
Y estamos hablando de lo que nos atraviesan, mucha angustia, mucha ansiedad, estrés de pánico, no solamente a los adultos, a los adolescentes, a los estudiantes universitarios, buscando nuestro lugar en el mundo. Irene, recién cuando fuimos a la pausa, nosotros decíamos la importancia de un te escucho, desarrollar esa idea. Sí, justamente la psicoterapia se basa en eso, ¿no? En que alguien habla y alguien escucha y el que escucha devuelve con la palabra algo más, ¿no? Está el intento de elaborar las situaciones estresantes, las situaciones traumáticas. Justamente me parece que es importante esta oportunidad de debatir sobre no solamente qué tipo de escucha podemos darle a las personas cuando nosotros estamos totalmente desbordados y agobiados, ¿no? Entonces, a mí me preguntaban cómo hace para trabajar con tantos pacientes, con tantas situaciones traumáticas, tanto estrés, y es justamente poder ayudar al otro a través de mi palabra, escuchando y ser escuchada. Todos los pacientes que uno va atendiendo salen diferentes del consultorio o apagamos el celular porque terminamos con la entrevista virtual en su momento. Tener ese encuentro es sanador, ¿no? Tener un encuentro de contención. Exactamente, pero la contención desde el lado de la palabra, porque uno puede contener con el abrazo y eso lo pueden hacer cualquiera. Y mirá qué importante la estrategia que tenemos, ¿no? La estrategia que tiene la familia, un abrazo, un te escucho como vos decís, ¿no? Y el profesional tiene que usar la palabra, ¿no? Y esa palabra que transforma realidades, porque muchas veces las personas vienen con una situación como rumiando ideas que siempre los atraviesan y que siempre están en su mente y no lo pueden dejar, ¿no? Que les genera esta ansiedad, sobre todo ansiedad respecto al futuro. Y cuando alguien desde otro lugar le puede resignificar y dárselo vuelta y escribir esa historia, ¿no? Esto es terapéutico. Entonces, y yo te voy a hacer una devolución ahí, en ese momento, porque aquí está Mabel Soria, artista plástica, directora de Da Vinci Studio, y recién nos decía, le tocó en su taller tener un niño que en una hora le hizo 80 dibujos. ¿Qué nos está diciendo eso, Irene? Y que justamente esa familia, sin juzgarla, porque hay que comprenderla, ¿no? Porque son muchas familias que deben estar igual, están tan desbordados que no pueden escuchar a sus hijos desde el lenguaje común y que justamente el niño también utiliza el dibujo como un lenguaje propio de su edad y a veces llegan corriendo, mamá, mirá, y hacen un hermoso dibujo, que es un gran garabato, pero es un hermoso dibujo porque lo representa, porque lo ejecutó, que le puso todo su amor. Y en ese momento la mamá está con su WhatsApp o está con otros distractores. Tiene que dejar absolutamente todo y mirarlo al niño, mirar su creación, su dibujo, o escuchar algo que cuenta respecto de lo que le pasó. Entonces, yo uso también la psicoterapia por el arte en el consultorio y me sirve muchísimo en aquellas personas que ya de tanto no hablar, porque lo que hacemos es mandar mensajitos de texto y dejan de hablar, y dejan de expresar las cosas que han vivido. Entonces, cuando uno no pone en palabras lo que ha vivido, lo revive como imagen, ¿no? Correcto. Entonces, el tránsito de poner esa imagen visual en una hoja, con un lápiz, con lápices de colores, con témperas, ¿no? Pinceles, hace que esa imagen visual, que muchas veces los atormenta, los preocupa, a veces son representaciones de hechos traumáticos, como accidentes, como abusos, como cosas muy difíciles de poner en palabras, a través del dibujo que le digo, bueno, dibujame cómo te acordás ese momento, ¿no? Y a veces hasta con esas figuras de palotes, pero representan de manera muy detallada aquel efecto o aquel objeto que le generó ese trauma. Voy a seguir acá un poquito y me voy a detener con el doctor Mesa. Digo, el Hospital Materno Infantil San Roque, las redes, las consecuencias,
las niñeras electrónicas, que por ahí salió el término en este programa, y decíamos, hay juegos perversos, hay juegos que han llevado a muchos niños, adolescentes o niñas a sufrir accidentes, cuando no a cuestiones trágicas. Digo, ¿cómo se para el hospital ante esas cuestiones? Yo vuelvo sobre esto que ya se viene diciendo. En realidad es poder fortalecer a los adultos ahí, que puedan generar una contención cercana, un estar, escuchar y ver. Lógicamente, si nosotros dejamos los niños, los adolescentes, nosotros entendemos que están en proceso de constitución, de armado de su psiquismo, de su identidad, de consolidación de sus identidades. Entonces, es un periodo sumamente frágil en muchos sentidos, y si uno los deja expuestos a situaciones que les cuesta procesar, que no tienen las herramientas necesarias y suficientes para procesar, lógicamente va a generar consecuencias graves, digamos. Entonces, por un lado, esto de que sí se necesita un adulto que esté ahí, pudiendo mediar, filtrar, acotar todo esto que circula, porque si no, digamos, sí, hay mucha dificultad. Como hoy se tiende a pensar que el niño puede muchas cosas más de las que puede, digamos, y se lo carga con muchas cosas, y como que se le asignan responsabilidades o potencialidades que es el adulto que no debe correrse de esos lugares. Y esto es fundamental, digamos. Que el adulto no se corra y que el adulto no tenga herramientas para no correrse. Porque vos me decías, claro, ahí en el taller, eso es lo que decíamos quería abrir otra vez la ventanita del taller, vos me decías, va mucha gente mayor que necesita también, sea la compañía, la contención o la herramienta. Sí, no nos olvidemos que también el adulto también está agobiado. ¿Sí? O sea, el niño viene mal, pero el adulto también está agobiado, también está estresado, también se ve por ahí muy exigido por la situación que estamos viviendo hoy día, nomás, no es fácil. Que es terrible, ¿no? Entonces, a veces yo siempre digo, no hay que juzgar a nadie, pero sí tenemos que ayudar a ver que el adulto pueda analizar qué de esto me sirve y qué no, ¿sí? ¿A dónde me lleva una determinada situación y cómo puedo encontrar una solución a eso? Pero para eso nosotros tenemos que tener algo, no sé si ustedes coincidirán conmigo o no, pero generalmente, en línea general, nosotros no tenemos una cultura de un autoconocimiento real. Claro. ¿Cómo funciono como persona? ¿Cómo funciono como máquina? ¿Qué pasa con mis hormonas? ¿Qué pasa cuando me relaciono con el otro? ¿Qué sucede cuando estoy todo el día como que estimulada? No es un conocimiento vulgar, vamos a decir. No es de parte de lo que conocíamos otrora del mundo del conocimiento vulgar. No es un conocimiento tan cotidiano. Entonces, ¿qué está pasando conmigo como persona? ¿Cómo me siento? Qué complejo, doctor Berbara, ¿no? Qué complejo. Sí, la vida es compleja. La vida es compleja. Y no hay que bajar las armas. No hay que bajar las armas. Hay que estar siempre atentos a los desafíos de la modernidad que también nos plantean los jóvenes en casa, así como lo está el Consejo General de Educación, las áreas de deporte y cultura, actualizándose constantemente para poder ofrecer una red de acompañamiento integrado. El deporte, ahí me quedo. Sí. ¿Y el deporte? ¿Insistir en el deporte, doctor? Bueno, el deporte y la actividad física cumple con una de las metas que vos acabas de señalar, muy importantes, que tiene que ver con el autoconocimiento, con la experiencia del propio cuerpo, con la experiencia de los límites del propio cuerpo, de los movimientos, de los tiempos que lleva que nuestro propio cuerpo aprenda una determinada habilidad. Eso tiene mucho que ver con el mundo de lo real, porque en el mundo de lo virtual la inmediatez es la que lleva muchas veces a esa confusión. Esto se hace de un día para el otro, un Messi se hace de la mañana a la noche, ¿no? Y una gran frustración, aparte. Y eso garantiza frustraciones, claramente. Totalmente. Y el deporte viene a zanjar mucho de eso, ¿no? Queremos todo inmediato, todo minimalista, todo. Exacto. Eso, por ejemplo, con el tema del arte, a mí me encantó esto que dicen, porque, por ejemplo, la gente que va a hacer cerámica,
va con la idea de lo que ve en el video del celular. Entonces, en 3 segundos la persona amasó, estiró, cortó, armó. Entonces cuando va, no, mi amor, primero tenemos que entrar a conocer, a ver qué es esto, de a poco hay que amasarlo, hay que sentirlo, hay que estirarlo, hay que cortarlo, hay que medirlo. Y eso me lleva un tiempo. Entonces, no, esto no es para mí. Se le pone un trapo húmedo y volvemos la semana que viene. Y volvemos la semana que viene. Claro. Exacto, es así. Qué bárbaro, cómo me doy cuenta de esas ansiedades que a veces no podemos manejar. Y vuelvo Yo ahí agregaría que... A ver, te escucho. Agregaría que el reconocimiento de los tiempos en los niños, en los adolescentes, es fundamental, porque por ahí lo que se ve es que esto que decía antes, de que se mueven mucho, de que están muy ansiosos, pero del otro lado no se reconocen los tiempos, los tiempos de espera, los tiempos necesarios, como decían, para trabajar en algo, para producir algo, que algo sea producto propio. Entonces poder brindar espacios para eso. Hoy los adultos nos cuesta eso, nos está costando mucho y sostener nuestras propias ansiedades. Entonces, también las vamos cargando, ¿no? Exactamente. Irene, vuelvo a ti, allí en Colonia Avellaneda, tuviste la experiencia de hacer toda una investigación que terminó en un estudio, un estudio hecho muy serio, conciencia sobre la autoeliminación. ¿Por qué elegiste ese tema? ¿Qué te atravesó a la hora de proponer eso que hace poquito fue presentado? Sí, el libro fue presentado hace muy poquito, pero esto viene desde la época de la licenciatura que hice en su momento en el 92 sobre la parte de psicoterapia frente al peligro de suicidio. Y justamente era una temática que, si bien se mencionaba en las universidades como, ojo con esto, nos daban de distintas materias, pero no había en ese momento un texto que me pudiera hacer esa tranquilidad de que supiera qué hacer frente a una persona que estaba en crisis. En ese momento en Buenos Aires había situaciones muy difíciles en torno a los subtes y trenes donde yo vivía, y eso justamente fue lo que me choqueó en un momento y dije, bueno, tengo que saber como psicóloga cómo enfrentarme a esto. Después, viniéndome ya con mi marido y mi familia acá en Entre Ríos, tuve la oportunidad de crear el programa de prevención del suicidio. Fue aprobado en 2008 y dentro de esa coordinación hice muchas capacitaciones, porque yo previamente también me fui capacitando con todo lo que es internet, con autores de Cuba que trabajaban ahí una tasa de suicidio muy alta, y toda esa recopilación que después hice a través de las distintas capacitaciones que yo di en la provincia hasta el 2011, pude recopilar no solamente valiosa información que yo, digamos, de primera mano, digamos, con los pacientes, sino también con todas esas actividades. Fui recopilando casos que están como viñetas clínicas en ese libro para ilustrar la situación y cómo prevenir, ¿no? Y justamente por eso es importante esto de la palabra. Hay un mito que dice que la pulsión de muerte que lleva a la persona a quitarse la vida, no hay con qué darle, digamos, ¿no? El que tiene la pulsión de muerte se va a matar a como dé lugar. Y en realidad todo lo contrario, es la palabra lo que interpone de la idea al acto. Y esa palabra es la que tenemos que escuchar, ¿no? Y dejar de mirar para otro lado cuando alguien nos dice o insinúa algo, y así podemos hacer prevención, ¿no? Perfecto. Y justamente con las ansiedades, que a veces los adolescentes, con esa baja tolerancia a la frustración que los adolescentes en general tienen, y en estas sociedades, como ustedes mencionaron muy bien, describieron todo esto de lo instantáneo, ¿no? Yo digo, bueno, el café instantáneo, la sopa instantánea, este WhatsApp que rápidamente uno escribe y manda, y se mandó una frase que queda para siempre ahí grabado, ¿no? O escrito. Entonces, en esos lugares tan ansiógenos, donde no hay un otro que pueda escuchar, hay esta tendencia de terminar ya con algo que no puede sostener, que no puede soportar, ¿no? Exacto. Entonces, esta inmediatez es lo que tenemos que interponer la palabra, la escucha,
Y en ese sentido sí, hoy en día, más allá de que estamos desbordados en el centro de salud, particularmente donde nosotros estamos trabajando con Marcela, pero la escucha en situación de emergencia, ya sea de orden de la autolesión, autolítico, cualquier situación de ataque de pánico, no solamente que es abordado dentro de lo que es el marco de la guardia médica, que los médicos están articulando con el equipo de salud mental permanentemente. Si no se puede contener en ese momento porque necesita una medicación y no hay un especialista, a veces hasta se lo deriva al hospital escuela, a la guardia. Correcto. Pero hacen igualmente el nexo inmediato para que el primer día que aparezca un personal de salud mental en el centro de salud va a ser atendido inmediatamente. Quiero volver a Marcela, redondeando tu concepto, porque recién la nombraste, pero aparte a mí me quedó muy claro, nosotros obviamente tuvimos que trabajar, éramos personal esencial, seguimos trabajando en pandemia, nos pusimos a disposición y vimos inmediatamente el compromiso del centro de salud, en esto que vos estás señalando, de empezar a ver lo que faltaba y habilitar espacios, habilitar el te escucho que yo te estaba mencionando, habilitar a estos chicos les está pasando algo, ¿no es así, Marcela? Sí, la característica de Colonia es que al ser un lugar más pequeño, tenemos contacto todos con los directores, con las instituciones, con la gente que está encargada de deportes, y eso ayuda mucho para la organización de un sistema de atención. Y saber que la gente que se acerca de alguna forma se le va a dar un turno, se la va a atender, y en el caso de que no haya turno inmediatamente, Irene, siempre agradecemos la calidez con la que trabajan nuestros profesionales, que hacen lo imposible, y la verdad que no tengo palabras para agradecer porque la verdad que se viven momentos muy difíciles. Y una de las cosas que por ahí estaría bueno recalcar en estos momentos, con respecto a lo que es niños y jóvenes, es acompañar con las noticias, sobre todo ahora de la guerra, no dejarlos solos frente al televisor. Estas imágenes angustian mucho, nos angustian a los adultos, así que imagínense a los niños y a los jóvenes, y hacer algo por ahí, ante la espera de un turno con un especialista, hacer ayuno de noticias, ayuno de personas que nos hacen mal, hasta tanto cuando tengamos a alguien que nos escuche. Es muy importante no seguirse angustiando, porque todos los medios están mostrando imágenes que son muy choqueantes. Muy sensibles. Y yo te agradezco por esta recomendación, y aquí va el lugar y el compromiso del medio y del profesional que en este caso está a cargo de esta producción. Digo, son imágenes sensibles, son hirientes, son angustiantes, son fuertes. Le cuesta a un adulto asumir el aquí y el ahora. Imagínense elaborar la tensión del miedo, el horror de una pantalla que no es un jueguito donde se ve lo que se ve en la tragedia de una guerra. Digo, nunca pensé pronunciarme a favor de una censura. Ahí, en este caso en particular, en ese caso, totalmente de acuerdo. Quiten esas pantallas. Yo lo llamo ayuno. Lo llamo ayuno. Ayuno. Yo le puse un término más adecuado a lo mío. Que no se mire, porque a uno que lo tiene que decir y tiene que generar sus propios antídotos para no morir en el intento, también le cuesta en salud, Y ahí me dice Carlos. Sí, me permito meter en el tema porque es un tema muy interesante, que hay que siempre darle una vueltita de rosca más. Lo del ayuno técnico, audiovisual, en la mala comunicación es muy importante. Esta prevención que vos estás haciendo también es una definición muy clara. Sí, quizá tenemos que saber que por algún u otro canal esa información, ese comentario, esa realidad a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros pares les va a llegar. Por lo tanto, más tarde o más temprano nos tenemos que hacer cargo de escuchar y elaborar esa situación crítica con ellos y mostrarnos también preocupados, irritados, en un grado de malestar porque esas condiciones humanas sigan existiendo. Exacto. Y poder trabajar con ellos el cómo seguir pudiendo vivir a pesar de.
porque si no, creemos que con el solo hecho de tapar el sol con la mano, creemos que eso no nos va a llegar, no nos va a afectar. Muy buena la aclaración. Yo hablaba de la sobreabundancia, sí, de la sobreabundancia y el sobreestímulo. Ya llegar a la noche de este miércoles, una semana cargada de tensiones, es mucho. Llegar al viernes va a ser mucho. Transitar el domingo va a ser mucho. Y después sentir que nos aflojamos o no, pero que va a ser otra historia. Creo que todos lo vivimos así, se construyen esos momentos, estoy de acuerdo. Sí, transmitir que el presente y que el futuro es posible es responsabilidad del universo adulto. Exacto. Totalmente. Y que el espacio de escucha humano es importante. Es importante. Y que siempre hay una esperanza en un futuro prometedor. Por Eso supuesto. siempre tenemos que hacer hincapié, que hay muchos recursos. No hay nada más rico que el arte. Tengo que vender 2 recomendaciones. Voy a la salud primero, porque a la hora de cuidarnos, si tenés que consumir, ingerir medicamentos, deben estar recetados por un médico. Indudablemente debe estar recetado por un médico y debe estar supervisado por un profesional farmacéutico. Esta es la recomendación del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos. El medicamento de forma segura, únicamente en farmacias. Y vamos también a recordarte que si sos jubilado provincial y te afiliás a ATE, somos una organización que en este momento estamos luchando por la defensa de tu salario real, de bolsillo, atravesado por una inflación feroz. Pero aparte, somos entidad pionera en la defensa del 82% móvil. Así que, si no estás afiliado, afíliate a ATE. Y voy con la última ronda y esa palabra que quiero dejar antes de irnos a dormir esta noche, y le pregunto primero a las 2 personas que están en Colonia Avellaneda, empezando por la escritora que algo nos ha dejado de esto, ¿no? De la importancia del te escucho, de esta medicina tan humanitaria, de esto de mirarnos en nuestros propios sentimientos, ¿no? Así es. Qué importante esto de poder expresar, así como se debatió acá si mirar o ayunar, poder después hablarlo, ¿no? En familia. Pero si cada uno lo mira desde su móvil, ¿no? Desde su celular, o lo miran pasivamente desde la televisión sin ponerlo a circular esta palabra respecto de lo que sentimos o lo que vemos, y empatizar también sirve, ¿no? Esto de empatizar con lo que vemos es muy importante. Y justamente en lo que es la inteligencia emocional, nosotros siempre valoramos mucho la inteligencia del razonamiento teórico, de las matemáticas, pero hay una inteligencia emocional que es muy importante, que es el poder ponerse en el lugar del otro, ¿no? Con esto del zapato ajeno, ¿no? La empatía, la tolerancia a la frustración, la capacidad de percibir mis emociones, poder expresarlos, compartir y decir, bueno, esto no me está gustando, esto me está generando un daño, no lo veo, pero por mí, por protección, no por negar la realidad, sino porque en este momento ya es demasiado. Claro. También es esto de poder poner un límite y un autolímite y el autocuidado, ¿no? Yo tengo que ir cerrando, Irene, agradeciendo a vos, a Marcela, que están allí en Colonia, que me permitieron enriquecer este espacio, a ustedes 3, a vos por esto, ¿no? De ayudarnos a abrir una ventana diferente y a naturalizar que están los dispositivos del Estado, dispositivos que se habilitan a partir de que nos demos la oportunidad de hablar, de remirarnos y repensarnos. Gracias por haber estado a los 3. Gracias. Y a ustedes que están en el Zoom también. Nosotros, punto final para esta jornada del miércoles, deseándoles que tengan un buen descanso. Volvemos con otro tema similar el próximo miércoles. Buenas noches.